muy buenos días, espero que estén muy bien. Como les comenté por vía WhatsApp, está la opción de que existan la próxima semana a Expo Agrofuturo. La idea es que ustedes hagan la preinscripción al programa, la idea es que ustedes participen de las diferentes charlas programadas, no solo el día de mi clase, sino los otros días si les es posible. Y cuando les digo si les es posible, es que ya tendrían ustedes que hablar con los diferentes instructores de miércoles y jueves para poder participar de estas charlas. Hay una serie de charlas diseñadas, hay un foro ganadero, van a estar en el Congreso Internacional Agropecuario, charlas de AgroSolution, hay ruedas de negocios, hay un conversatorio de frutas y hortalizas, un conversatorio pecuario, uno de productos especiales y granos, uno de emprendimiento e innovación, uno de innovación, y participar en todas las anteriores, que es la que yo les digo a ustedes que chuleen, participar en todas las anteriores, que eso no les va a quitar ni les va a poner. Y por último, les da la opción de preinscribirse. No está el espacio, como dijo María José, para poner tarjeta de identidad, pero pueden poner ustedes cédula en el espacio, ponen cédula de ciudadanía y ponen, Profe, y ponen el número de cédula. Dime. yo hice todo y dice que toca que poner es que el número de identificación de la empresa para poder que lo deje registrar a uno. Listo, entonces pongan en empresa, ya les voy a escribir. La empresa se llama Sena, ¿sí? Bueno, Para que no tengan problema. Sena. El NID de la empresa ya se lo estoy poniendo en el 899-99-034-1. Ya les estoy poniendo el NID del SENA en el WhatsApp para que puedan inscribir el SENA, que ese es el número de identificación de la empresa. Ustedes ya deciden qué otra información le ponen para que queden, para que les quede la información completa. ¿Les parece? Señor. sí, pero La idea es que ya ustedes hagan la inscripción por ahí y participen, como les digo, en lo posible participen. ¿Por qué también? Porque el tema que les voy a mostrar ahorita, que si bien es relativamente cortico la información que les voy a dar, les voy a dejar una tarea que se demora en 15 días y en 15 días vamos a tener que estar trabajando en exposiciones, van a hacer exposiciones del tema que les voy a dejar. Entonces, también me interesa que ustedes tengan un poquito más de tiempo para el desarrollo del proceso. ¿Estamos claros? Estamos claros. Estamos sí, claros. profe. Listo, muchachos. No, les digo, es porque pues vuelvo y les digo el tema y necesitamos avanzar rápido con este tema, entre comillas. ¿Por qué? Porque, porque pues ya nos está apremiando el tiempo y tengo que empezar siquiera a mitad del otro mes, tengo que empezar con fertilización, ¿sí? Para que ustedes tengan todo el manejo de fertilización, nutrientes y demás. Entonces es bueno que ustedes van empezando con esta parte que les voy a presentar hoy. Entonces, Profe, ¿alguna pregunta adicional? Dime. sí, yo. Sí, dime. Acá dice que es que teléfono, aparece país, área y vuelve a aparecer teléfono. Donde dice país, uno va a escribir Colombia y no, sale solo para escribir números. Espere, que es que no sé. Ah, bueno, listo. Ahí pone 57, Bueno, y en área, 6, porque está Risaralda. 6 Sí, y abajo el teléfono. y abajo el teléfono. Ah, ya, listo, profe. Les aparece, sí, como, no, yo la verdad no me he registrado, niños, ¿para qué les voy a decir mentiras? Yo no me he registrado, apenas iba a hacer el registro, pero sí, Profe, sí, ¿dónde cuando les dice? aparece país, el país es 57, nosotros somos el país Es que 57. sector al que pertenece, Sector al que pertenece, ¿dónde dice? más abajito. Ya más abajito. ¿Usted está en cuál? Ahí le da muchas opciones. Conocimiento. Ah, bravo. Bueno, ya, listo, profe.
pero no se ponga a hablar, no le puede uno molestar un momentito, porque es Ah, así. Ah, niña tan mal genial. Eso tan Eh, secreto. bueno, entonces ya, la idea es que ustedes participen y participen de las diferentes actividades pues, que se van a generar en ese momento dentro del pero ¿cómo proceso. así que un correo electrónico válido si yo ya ingresé el mío y no me lo da? Entonces, ¿cómo quiere? ¿Dónde, María? ¿Dónde, No, dónde, dónde, dónde? Dice confirmar Gmail. Yo ingresé mi correo que yo tengo Gmail y tampoco da. mire a ver, Majo, si de pronto cuando lo terminó de escribir le hizo un espacio. A veces por eso es que No, aparece inválido. no hay espacio, no hay nada. Email, confirmar email. Yo creo que lo escribiste, yo creo que fue que lo escribiste en uno de una manera y en el otro de otra. Vuelve y escríbelo, por favor. Bueno. Ay, No dice le, que es obligación poner la dirección y el código postal. Colombia no tiene códigos postales. Esto es una estupidez, pero bueno. Ponga 00066 en código postal. Y ay, es obligación poner la dirección también, qué pereza. Pues, ¿yo qué hago? Yo acaso hice ese formulario, no se enoje conmigo. Mucha información, profe. Lo siento. A ver si ya. Ya, listo. Ah, bueno. Ay, que Listo. no. Entonces ya María José, si alguno necesita y tiene dudas de cómo inscribirse, le preguntan a María José. Ahora todos les quieren a María José. Ya todos se les regañando. Créala. Ay, no, no se van a poner intensos. El que tenga dudas, por favor, le escribe a María José, que María José les colabora con la inscripción. Ella ya se inscribió. Queda María José encargada de colaborarle al resto de los compañeros en el proceso. Sí, ¿Listo? muchachos, Ay, vamos a ir a mucho joderla. gusto. Buenos días, Angie, ¿cómo estás? Que José tenga buena paciencia con nosotros. No, tiene que Ah, tener paciencia, ella tiene que aprender a manejar la paciencia. Angie, estábamos hablando de que se inscriban a Expo Agrofuturo para que la próxima semana ustedes puedan participar el viernes. Y también les está diciendo pues que la presentación de hoy no es muy larga, el tema no es muy largo, lo que les voy a mostrar, y ahorita les comparto la presentación obviamente al WhatsApp y el video de la charla del día de hoy para que ustedes tengan la información, pero les voy a dar 15 días y en 15 días vamos a empezar con exposiciones. Más adelante, ahorita más tardecito, les mando el listado de las exposiciones que les corresponden y ya les voy a explicar qué es el tema del día de hoy. ¿Sí? ¿Claro Ya, se está profe, ahí? en pocas palabras, cortica la clase y largo el trabajo. Cortica, el trabajo no es largo, Corta, realmente. pero Si ustedes son juiciosos, miren, yo insisto con algo, muchachos. Ustedes no han aprendido a respetarse los tiempos de formación versus los tiempos de la vida de ustedes. Por eso algunos de ustedes están trabajando. Y si bien entiendo que están trabajando porque hay una necesidad económica latente en las casas, también no se respetaron el espacio para poder desarrollar. Entonces, por eso es que muchas veces se cuelgan, por eso es que muchas veces no les alcanza el tiempo. es que Eso nos sería, desordenamos un poquito, sí. profe, así estoy virtual. Sí, por ejemplo, mire, María lo dice por molestar y en serio. O sea, que yo cite una clase a las 9 de la mañana es por molestar y en serio. Pero pues las clases ¿a qué horas eran? A las 7 de la mañana. Yo ya no lo cito ni siquiera a las 8 porque sé que muchos me dicen, oye, profe, no, tan temprano no. Entonces, por eso ni siquiera cito a las 8, ya cito a las 9. No me gusta citar a las 10 porque yo he perdido más de media mañana si cito a las 10. En cambio, si cito a las 9, a las 11 he acabado y puedo hacer alguna otra actividad que tenga pendiente. Entonces, por eso, pero si nos desordenamos mucho y al desordenarnos tanto en el proceso, le perdimos el sentido a los tiempos de trabajos y cosas. Entonces yo digo, si el día de hoy, que es formación, y si terminan la clase conmigo, por decir algo, a las 10, 10 y cuarto, 10 y media, ¿por qué no pueden trabajar de una vez hasta las 12, siquiera buscando la información? O sea, siquiera buscando la información que van a necesitar para hacer la exposición que les voy a poner. Pero algunos de ustedes desconectan y se van para la calle o se van a hacer alguna otra actividad que tengan programada en la calle. Oficio. Puede ser, María, el que hace oficio. Algunos de ustedes no hará oficio.
Pero pues igual, vuelvo y digo, no estoy ni criticándolos ni juzgándolos, muchachos. Les estoy simplemente haciendo la recomendación de que ustedes tienen que aprender otra vez a respetarse los tiempos, porque si no lo hacen, se van a desordenar más y por eso es que se alcanzan. ¿Sí? O sea, a mí también, y igual que María José, a mí me encantaría poderme quedar acostado hasta mediodía, pero yo tengo un animalito que a las 5:30 de la mañana me está moviendo con la trompa, como quien dice, párese, báñese y sáquenme, porque no soy capaz de salir de mi casa sin bañarme. Entonces a las 5:30 de la mañana todos los días yo me levanto, sí, yo me levanto y desde esa hora estoy despierto. Y desde esa hora estoy despierto. Es muy, muy puntual. ¿Y qué hacemos? Tienes a las 7 y ya. Mi gata me levanta a las 6 para que le abra la puerta. No, muchachos, exacto, La por eso les perra ya digo, con las vuelve. 6:15 ya está pidiendo desayuno. Sí, por eso les digo, o sea, vuelvo y les digo, yo no les estoy juzgando a ustedes, yo tengo un cronómetro vivo que mueve la cola y tiene una nariz fría y me despierta todos los días. Entonces, pero en ese sentido yo me despierto a las 5:30, yo no les voy a pedir a ustedes que se levanten para recibir clase a las 7, no les estoy pidiendo eso, les estoy diciendo es que el día de trabajo, de formación, ustedes le dediquen un ratico más de lo que es la formación que les dio el instructor y trabajen. Por ejemplo, yo sé que Gloria los llama por grupos. ¿Por qué los otros grupos que no están en llamada, porque no van avanzando en el trabajo y esperan ya casi a colgarse para poder presentar y estar en las actividades? Esa es la parte que yo les digo a ustedes que deberían aprender a manejar. Dime. ¿Quién habla por atrás? Entonces, Dayana, es como Diana, Es Vinasco. no, es Catherine. Catherine, ¿estabas diciéndonos algo a nosotros o no? No, profe, es mi mamá. Ah, bueno, no, es que yo no escuchaba, yo escuchaba por ahí al fondo un murmullito y pensé que era que estabas hablando y no te entendía bien. Listo, no pasa nada. Bueno, continuando con el tema, voy a empezar a presentar a partir de este momento la pantalla para mostrarles el día de hoy, la presentación que tengo preparada para ustedes. Otra persona entró. Sí, mire, todo lo que me demoré y apenas va a entrar. Escriben al chat. ¿Quién es Steven al chat? Arnold. Es que Arnold, ¿por qué no se pone Arnold? Sino pues que escriben al chat. Me confunde, Bueno, ni muchachos. sabemos. Me confunde, muchachos. Bueno, mire que me están hablando. La presentación del día F5. Listo. A partir de este momento no vamos a salir de la presentación hasta que la termine, por ende los compañeros que traten de ingresar a partir de este momento se van a quedar por fuera, por si de pronto les escriben a ustedes al WhatsApp, díganle que pues lo siento. Bueno, vamos a ver algo muy cortico como les dije, porque de aquí queda un tallercito, las presentaciones tipos de cultivo y los ciclos de cultivo. Nos dice lo primero es que desde el ser humano, desde que hay conocimiento de su existencia, ha sido cazador y recolector. Yo no sé si les conté a ustedes en algún momento, hay una teoría que dice que hace más o menos 6.500 años, y hay otra teoría que dice que hace más o menos 10.000 años, el hombre pasó de ser nómada a pasar a sedentario. Igual, en cualquiera estamos hablando de muchos años atrás, pasó de ser nómada a sedentario. ¿Saben qué es esa transición, cierto? Sí, profe. Listo, entonces pasó de estar caminando por todos lados, pasó a establecerse en sitios, y yo les había contado a ustedes que ellos iban recogiendo semilletas y aprendieron a buscar dónde estaban las semillitas que les servían. Entonces desde ahí empezaron a hacer todas las actividades, a domesticar primero animales, a hacer las actividades propias para consumo y el abastecimiento de los vegetales y las frutas, dependiendo de dónde residían. ¿Sí? Los avances en todos los aspectos de la sociedad facilitan estos procesos de agricultura. Los inicios de la agricultura, entonces estamos hablando, vuelvo y les digo, según unas teorías son hace 6.500 años y según otras teorías son aproximadamente hace 10.000 años. Vuelvo y les digo, no tengo claro porque todos los libros se van contradiciendo en el proceso, entonces
Solamente les digo que mínimo hace más de 6.500 años empezamos con procesos agrícolas. Nadie está diciendo procesos organizados, nadie está diciendo procesos bien hechos, pero sí procesos agrícolas. Entonces empezamos ya a definir qué podíamos sembrar, qué queríamos sembrar, de acuerdo a muchas alternativas, ¿sí? Pudiendo todo el año ellos poder producir diferentes cosas. La agricultura está relacionada directamente con los periodos vegetativos de los cultivos. ¿Qué son los periodos vegetativos de los cultivos? ¿Saben? Los que, No, profe, profe. ¿Qué son los periodos vegetativos de los cultivos? Profe, no son los que se dan antes de la floración o del fruto. No, como la Cami, etapa de la es el tiempo total del cultivo. ¿Cuánto dura el cultivo? ¿Cada cuánto produce? Si el cultivo tiene alguna condición especial. Entonces estos son los periodos vegetativos. El periodo vegetal, lo que dura la planta, y lo que produce la planta, ¿sí? Entonces, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos dice que los cultivos se clasifican en cultivos temporales, que son cultivos de crecimiento de menos de un año, ¿sí? O sea, yo aprovecho el cultivo en menos de un año. ¿Sabrían cuál? Algún cultivo que dure un año nomás. ¿La yuca? La yuca, sí. La Manijola esculenta grans se demora aproximadamente 13 meses. La yuca, estamos hablando de la granadilla, aunque la granadilla tiene un ciclo latente más amplio a veces, pero bueno, sí. Cultivos permanentes, los cultivos de crecimiento de más de... El plátano no. Ya les voy a contar, ahorita les cuento que los tiempos de los plátanos han cambiado y por eso es que el plátano se está poniendo cada vez más costoso. Pero bueno, eso ya lo explico. Los cultivos permanentes son cultivos con ciclos de crecimiento de más de un año. Estos ciclos de crecimiento de más de un año quiere decir que se demoran 2, 3 o más años en crecer y al igual van a tener un tiempo de producción mucho más largo. Aquí estamos identificando todo lo que son los frutales, generalmente los frutales. Estamos hablando de que, por ejemplo, un cítrico se demora aproximadamente 2 años y medio en empezar a producir y puede producir durante 20, 25 años, dependiendo del manejo fitosanitario que se le dé, ¿sí? Y así podemos hablar de otros. Por ejemplo, yo les hablo de un árbol que es muy complejo, el grosello. El grosello se demora 6 años en crecer antes de empezar la primera producción. Hay un arbolito que se llama el abotilón, o abotijagua, o jaboticaba, o uva de árbol, o uvón, no sé cómo lo conocen ustedes. Es morada. Sí, que es morada, que le crece en el tallo de la... en el tronco, correcto. el tronco del árbol. En los troncos del árbol crecen los frutos. Ese jaboticaba se demora, desde la siembra se puede demorar hasta 10 años en empezar a producir. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que son cultivos que se demoran mucho tiempo en el proceso. Cultivos sucesivos son cultivos temporales. No hay un cultivo de eso. Que sí, hay cultivos de esos. Que nosotros estamos muy sesgados. Nosotros estamos muy sesgados a lo que vemos. Y nosotros no sabemos que en muchas regiones y en muchos países, no solamente en Colombia, hay cultivos de todo lo que ustedes consideran raro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cultivos de lichi, cultivos de pana, cultivos de arazá, pero cultivos, no como los 2, 3 palitos que tenemos muchas veces en las fincas o en las casas, sino que ya cultivos como tal, bien establecidos. Por ejemplo, yo sé que ustedes nunca han visto un cultivo de guanábana, ¿o sí? Ni de mamoncillo. No. Guanábana la siembran en el Huila. En el Huila hay unos cultivos de 200, 300 hectáreas de guanábana. Eso sí es una guanábana muy brava, ¿no? Entonces sí, de mamoncillo también lo hay. Hay cultivos de mamoncillo. Aunque el mamoncillo ha perdido mucho valor comercial. No me pregunten por qué. Ya la gente no consume el mamoncillo de la misma manera. ¿Sí?
El mamoncillo ya no lo consumen de la misma manera. Mira, hay cultivos de níspero, Porque y dicen que hay, mancha los dientes. puede ser, no discuto. Mire, un cultivo que yo quisiera establecer es un cultivo nativo de una planta que se llama caimo, o el caimo. ¿El qué, profe? Caimo. ¿Y El eso caimo, es? ¿cómo es? El caimo es como ovalado parecido a un maracuyá, pero es un árbol, obviamente. Y usted lo abre y por todo el borde del pericarpio, de la parte externa, es lechoso y mancha, y es pegajoso, pero el centro tiene una carnosidad que usted se puede comer cuchareada y es dulcecita, deliciosa. Pero es un fruto que se volvió exótico. Realmente yo cuando veo un caimo yo me emociono porque es muy raro ya encontrarlos, ¿sí? Pero, pero sí es delicioso el caimo. Pero bueno, sigamos, muchachos. Cultivos sucesivos, cultivos temporales que crecen más de una vez en la misma tierra y en el mismo año agrícola. Ahí es lo que hablamos de las huertas. Regálenme 10 segundos. Ahí hablamos de las huertas. Gracias, muchachos, por esperarme. ¿Cuánto se demora? Pues ustedes tienen una tabla de información técnica. Yo les dije a ustedes cuánto más o menos se demoraba cada cultivo y la idea es que ustedes empiecen a identificar eso. En huerta, los cultivos se demoran 3, 4 meses por lo general, máximo. ¿Listo? Cultivos intercalados, pues estos ya son los cultivos que siembran una línea de uno y otra línea de otro. Por lo general, la asociación que hacemos más común por esta región es café plátano. ¿Sí? Y cultivos de cobertura, más de un cultivo que crece de manera no sistemática en un lote o campo. Por ejemplo, cuando yo siembro cítricos, pero voy sembrando maíz, voy sembrando frijol, para poder manejar y proteger el suelo. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando me hablaron ahorita del plátano, entonces les voy a explicar. Resulta que el plátano tiene un ciclo vegetativo aproximado. Mire, ustedes siembran el cormo, esa semilla tallo que ustedes siembran, y son aproximadamente entre 14 y 16 meses en que produzca el racimo. ¿Sí? Aproximadamente al mes 6 o 8 empieza a aparecer el hijuelo o el reemplazo que va a tener la planta a un lado. Y estamos hablando de que antiguamente uno decía, después de los 14 o 16, cada 4 meses va a producir un racimo de plátano, esa misma planta donde va creciendo el hijuelo de reemplazo y lo va manejando uno así. Pero resulta que ya no se está manejando esos 4 meses, esos 160 días. Nos hemos ampliado en algunas zonas hasta 500 días en esperar para que salga el siguiente racimo. ¿Sí? ¿Por qué esa resistencia? Porque la temperatura y los tiempos han cambiado para el cultivo. Entonces el cultivo se nos está letargando y ya no nos está produciendo racimo cada 4 meses, sino cada 7, cada 8 meses nos está produciendo un nuevo racimo, lo que nos está obligando a buscar una nueva alternativa de producción para poder tener más hijuelos en menos tiempo y poder hacer los reemplazos más rápidos para poder obtener racimo en menor tiempo. Eso para poder suplir una demanda, porque nosotros somos muy demandantes de plátano, pero nos gusta el plátano local, a nosotros no nos gusta el plátano extranjero. Entonces, por eso es que les decía yo que el plátano ya no se cataloga, se está catalogando casi que no permanente, pero sí semipermanente, porque usted siembra la planta de plátano, obtiene 5 a 6 cosechas, o sea, 5 a 6 racimos, y retira la planta por completo a sembrar una nueva. ¿Sí? ¿Qué hablamos de lo que son cultivos perennes? Entonces volvemos al cuento. Se define todos los cultivos de ciclo largo, es decir, que su periodo vegetativo se extiende más allá de los 12 meses y por lo regular, una vez establecida la plantación, se obtienen varias cosechas. Ejemplos, naranja, aguacate, cacao. Por ejemplo, la fresa es un cultivo perenne.
La fresa es un cultivo que se cataloga como perenne, ¿sí? Para que lo tenga, para que lo tengan presente. Cultivos anuales o cíclicos son aquellos que su periodo vegetativo es menor a 12 meses y requieren una nueva siembra para obtener cosecha. Tienen como ventaja la posibilidad de sembrar y planificar la huerta, por lo que puede cambiar de cultivo cuando se desee, lo que hicimos en el experimento. ¿Se acuerdan el ejercicio que les puse a hacer? Que algunos no me han entregado, pero pues que les puse a hacer para que ustedes tuvieran presente cómo iban produciendo y cuántas veces en un periodo de tiempo podían producir. Entonces es eso. Maíz, trigo, frijol pertenecen a este tipo de cultivos. Ahí es donde identificamos que este tipo de cultivos se llaman anuales o cíclicos. No alcanzan a durar un año. Entonces ahí incluimos muchas veces la granadilla, el maracuyá, incluimos todo lo que es la parte de hortalizas y huerto, incluimos tomate, ¿sí? Tomate de árbol en algunos casos, lulo y demás. Ahí vamos incluyendo esto. Bienal son aquellos cuyo ciclo se extiende a 2 años, es decir, su cosecha tarda 2 ciclos. Papaya, fresa, piña, son algunos de los ejemplos, porque se demoran más de un año en empezar a producir. ¿Sí? Temporales, listo. Los temporales, como les decía, son los que estamos hablando de que tienen unos periodos cortos, por ejemplo, el maíz, que es semestral, el frijol, que es, maneja cuatrimestres, tomate cuatrimestral también, o trimestral, a partir del trimestre empieza a producir, y todo lo que son leguminosas en general, por lo general son casi entre cuatrimestrales y semestrales, ¿sí? Entonces, cabe destacar que los perennes proporcionan 2/3 partes del volumen de producción, porque sus cultivos más importantes, mire, pasto, caña de azúcar y alfalfa, tienen un peso más elevado que la mayoría de los cíclicos. Entonces es importante que tengan en cuenta que cuando uno siembra un cultivo perenne, que le va a durar a uno una cierta cantidad de tiempo, uno tiene que empezar a aprovechar la tierra, por eso hablábamos de cultivos de cobertura, o la FAO habla de cultivos de cobertura, para tratar de utilizar el espacio disponible mientras el cultivo empieza su fase operativa, ¿sí? Porque no después de que empiece su fase productiva y operativa, porque ya cuando empiece su parte productiva, los nutrientes los necesitamos que los dé al fruto, y ya ahí sí no vamos a meter cultivos intercalados, pero mientras está creciendo y desarrollando tallos y hojas, sí vamos a utilizar este proceso, ¿sí? Hay otros 2 tipos de agricultura, o la agricultura se cataloga en otros tipos de agricultura, cuando hablamos de agriculturas temporales y agriculturas de regadío, agricultura secano y agriculturas de regadío. Las agriculturas de secano son todas esas agriculturas que se manejan a campo abierto, la agricultura tradicional que hemos manejado, ¿sí? Café, plátano, cacao, naranja, yuca y demás, todo lo que vemos como cultivo. ¿Y por qué se llama de secano? Porque está al sol expuesto, o sea que se va secando de acuerdo a las condiciones climáticas. Ustedes van y riegan un cultivo de café, uy, están haciendo los veranos, vamos a echarle agua al café o qué, ustedes van. No, obvio no, que me podría regar todo eso. Cuando está en el semillero. Pero en el semillero no más, pero todavía no está establecido como cultivo, está apenas en la etapa de semillero. De resto, nosotros imagínese no uno vamos a yendo regar. a regar un cultivo de naranja o mandarina. Exacto, imagínese usted, y usted, por ejemplo, lo grande que es para alcanzar los No, copos. pues pasa por una rama y me tumba. Me devuelve. Entonces, sí, esos son los cultivos que hablamos de secano, los cultivos que están a campo abierto sin ningún manejo de riego, a excepción del que tenga por la propia naturaleza. Ojo, ya hemos cambiado, en algunas oportunidades hemos cambiado, y esto es lo que son las incorporaciones de nuevas tecnologías, hemos incorporado algo que se llama procesos de agricultura de precisión y riego. Entonces estamos haciendo riego en algunos de los cultivos. Por ejemplo, el aguacate tecnificado ya maneja riego, ¿sí? La caña tecnificada ya maneja riego, ¿sí?
El cacao tecnificado están incorporándole riego, aunque volvemos al cuento. Hay algunos que por sus condiciones de desarrollo y tipo de cultivo no lo requieren. No requieren un riego adicional, pero estos que son de llenado de fruto, y por ejemplo los que están en este momento con objetivo exportación, estamos hablando de que les están incorporando riego para mejorar la calidad y para mejorar el llenado del fruto. El cacao colombiano, si bien no es el volumen más grande el que produce, está catalogado como el tercer mejor cacao de Latinoamérica, ¿sí? Y extrañamente el país que más produce cacao, que es Ecuador, es un cacao de baja calidad. En cambio el colombiano... ¿Y en qué se basa eso, profe? Ellos hacen una serie de mediciones del contenido de fructosa, de sacarosa, de los aromas que desprende, así como en el café, que usted mira que tiene diferentes condiciones organolépticas para poder evaluarlo, y usted dice, este café es rico o este café no sabe rico. Lo mismo pasa con el cacao. Le hacen una serie de evaluaciones, y hay unos cacaos que tienen unos mejores calidades, unos mayores contenidos de grasa y todo. Dime. O sea que Ecuador está por encima de nosotros, a pesar de que nosotros tenemos mejor calidad pues en el cacao. En volumen de producción, sí. Y entonces, en volumen de exportaciones, sí. Entonces, lo miden es por el volumen de producción y exportación, no de calidad. Sí, básicamente sí, pero en cuanto a precio, nos va mejor a nosotros, pero con los poquitos volúmenes que estamos produciendo. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Qué vale más? ¿El café que tú coges en tu finca, procesas tú misma y vendes tostado por libras en tu casa? ¿O el café que llevas a donde el Fiel o al comité de cafeteros y lo vendes por bulto? ¿El del comité? No, el que tú el de produces, nosotros. El que tú produces, porque tiene un valor agregado y tiene unas condiciones que por no... la mano de obra, yo creo, profe, ¿no? Sí, pero ustedes se han dado cuenta que ahorita todos son cafés, todo el mundo habla de cafés especiales. Sí. Sí. Los cafés especiales son especiales por varias condiciones, por el tipo de productores, por el tipo de suelo donde se produce, por la altura o por las condiciones organolépticas. Entonces, cuando hablamos de cafés especiales, yo tengo que identificar cuál es su condición de especialidad. Entonces, por ejemplo, hablan café especial, eso es un café de altura, producido a 2.600 metros o a 2.300 metros. O este es un café especial porque tiene un aroma maderoso o son más dulces. O este es un café especial porque son producidos por los indígenas de tal zona. ¿Sí? Dime. Que Arnold dice que el micrófono de él está malo, pero que está escuchando. Ah, bueno, perfecto. Gracias porque no lo estoy viendo, porque estoy con la presentación plena, entonces no estoy viendo. Gracias por avisarme. Entonces, la idea, cuando alguien abre en el chat me cuentan, por favor, muchachos, por favor. Entonces, la idea es que ustedes tengan identificación, que así como en el café hay cafés especiales, también hay cacaos especiales. Por ejemplo, hablemos de plátano. ¿Cuál es el plátano que más les gusta a ustedes consumir o cuál es el plátano que consumen más en la casa de ustedes? El maduro. El maduro, pero no, ese ya es un estado, pero en variedad de plátano. Yo no sé, profe, yo compro cualquiera con tal que esté maduro. Pues hay varios, porque por lo general a nosotros nos venden Dominico Artón. Arnold dice que él compra el verde. Sí, niños, yo les entiendo la coloración, pero esos son estados del plátano. Ya en cuanto a variedades, hay varias variedades y al que nos gusta a nosotros se llama Dominico Artón, que es un plátano de tamaño medio, es un plátano que tiene una turgencia, o sea que se quiebra, cuando está verde se quiebra de una manera correcta, no es gomoso ni baboso y no lo comemos con gusto. En la papa, miren la papa por ejemplo, hay diferentes tipos de papas, hay papas que salan y que quedan así como babosas, que ustedes las muerden y no son como la misma, la que llamamos pastosa, que se desarena, ¿cierto? No, sí. Profe. Sí, ¿quién dijo sí, no? sí, no, sí. Entonces, ahí, en eso todo van a ver, según la variedad, van a haber unas características especiales. Hay una que es muy maluca.
Sí, hay varios Yo no que sé, son malucos. no sé cómo se llamará, pero usted la cocina y eso queda como fibroso en el centro. No, hay varios que son malucos. Hay cerca de 670 diferentes variedades de papa. Entonces, pues, Y yo no solo he sabría comido decir. dos. No, te ha comido más, yo creo, porque aquí nos han traído Nevada, Capira, Pastusa, R15, R12 y otras. Eso No digan nos van eso. vendiendo según las bondades del mercado, nos van ofreciendo diferentes tipos de papa. Pero cada una tiene unas características diferentes y cada una tiene un nivel de industrialización diferente de acuerdo hacia dónde se dirige. Y el cacao de nosotros tiene unos contenidos muy altos de grasa, por los cuales los rendimientos son mejores y los aromas son muy agradables. De hecho, hay una variedad de cacao que se produce solamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un cacao rosado. Y ese es el cacao que tiene Entonces, ¿cómo será de caro? el valor más alto en la parte productiva a nivel mundial. ¿Cuánto El vale, cacao profe? no sé, mujer. Yo ahí sí le digo una mentira si le digo un Y precio. solo va por allá. Esa es una variedad que solamente se está produciendo en este momento en la Sierra Nevada de Santa Marta. Un ¿Solo cacao se puede rosado. producir allá o pues solo la están queriendo producir allá? No lo han podido sacar a otras regiones. No lo han podido sacar a otras regiones. Entonces, por el momento, Por lo solamente caliente. se produce por allá. No sé, sino que tiene varias condiciones. No es solamente la temperatura, es la humedad también. ¿Sí? La humedad también juega un papel importante, las características biológicas del suelo también juegan un papel importante. Entonces son varios factores que tienen que tener en cuenta ahí. No es solamente lo que es la temperatura o la altura que esté, pero sí están. Por ejemplo, la mejor pimienta que se está produciendo a nivel país se produce en el Putumayo. Y el Chocó también produce pimienta, pero en unas escalas muy bajas. Las condiciones del Putumayo permiten producir pimienta y se vende pimienta en fresco. La pimienta en fresco tiene unos valores plus también dentro de la línea de mercado. Esos valores plus es muy interesante que los vayan conociendo también para que cuando a futuro empiecen a hacer la parte del proyecto con un cultivo, también sepan cuáles son los valores agregados que pueden tener estos productos. Bueno, y la agricultura de regadío, el suministro de cantidades necesarias de agua para los cultivos. Entonces, como les decía, ya muchos frutales les están incorporando sistemas de riego, riego por goteo, riego por aspersión o diferentes modelos de riego por cinta continua, bueno, hay varios. Y los que tenemos nosotros bajo control, que son lo que es huerta, los otros hacemos el riego de manera manual. Ayer hablaba con alguien y le decía que ustedes todavía no me han diferenciado una palabra. Riego de emparame. Yo les digo a ustedes que tienen que regar y ustedes identifican que tienen que emparamar. Entonces ahí es donde ustedes también necesito que ustedes se pongan seriecitos cuando uno les dice que la planta en todo su proceso de desarrollo y cultivo requiere 500 centímetros cúbicos de agua, y ustedes en un solo riego echan 2 litros de agua por planta, ahí ya estamos fallando. Entonces yo a ustedes les puse un ejercicio de germinación y les dije remojen o humedezcan el papel cada que se seque. Y ustedes iban y le vaciaban un vaso de agua cada que lo veía medio seco, a que se viera el charco de agua. Y no funciona así porque biológicamente las plantas tienen un punto de recepción de agua, pero después de ese punto ya pierden toda la capacidad de absorción y empiezan a inundarse. Entonces se ahogan las raíces y se muere la planta por ahogamiento. Lo mismo le pasa a las semillas, se ahogan las semillas y se mueren las semillas por ahogamiento. Pero creemos que lo estamos haciendo bien porque le echamos buena agua, somos abundantes y somos generosos con el agua, pero a veces no le hacemos ningún favor al proceso. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Dime qué, perdón. Que sí, profe. Profe. Ah, no, es que por ahí escuché otra voz. Monocultivo. Ya ustedes saben que es un monocultivo. Monocultivo se refiere a plantaciones de gran extensión de un solo cultivo con los mismos patrones. ¿Sí? O sea que es la misma genética y los mismos métodos para todo el cultivo. Lo más común para nosotros por aquí
es ver caña, ¿sí? Monocultivo y ellos siembran caña bajo las mismas características. Tenemos Ingenio Risaralda, tiene unos grandes monocultivos por esta región de Risaralda, entonces nosotros tenemos que tener presente. Y para otra, Profe, cítrico. una pregunta, ese monocultivo, ¿cierto que no es bueno a largo plazo para la tierra? Lastimosamente debo decirle que sí, no es muy bueno para nosotros. No es muy bueno por varias condiciones. Varias condiciones es que los requerimientos nutricionales de una planta son específicos. Cada planta requiere sus nutrientes de acuerdo a su desarrollo y su crecimiento y su variedad. Hay variedades específicas también que requieren unos nutrientes específicos. Cuando yo trabajo con monocultivo, yo debo suplementar la tierra con los nutrientes que requiere el cultivo como tal, pero voy desgastando los nutrientes del suelo. Y hay otros nutrientes que se van acumulando y que no se disponen, entonces ahí se genera una pérdida de ese nutriente. Entonces, si el suelo tiene unas pérdidas pequeñas de nutrientes, pero también unas acumulaciones de nutrientes, y nosotros lo compensamos en monocultivo con fertilización química. Pues lo ideal en la parte agroecológica es hacer ya policultivos, que ya voy a pasar a esa, y hacer rotaciones. Y por eso les decía a ustedes que me sembraran una hoja, un tallo, una raíz, para que pensáramos o para que fueran identificando el proceso rotacional. ¿Sí? Entonces, sí, estos casos, por ejemplo, otro cultivo que vemos y lo vemos para la zona alta, la zona de montaña, eucaliptos, vemos que se está sembrando. Pino ya casi no se siembra, pero eucalipto sí se siembra. Pero nosotros, por ejemplo, si no vemos lo que es la parte de cereales, soya, algodón, maíz, vemos muy poquito de monocultivo ya en esta región. No quiere decir que en otras partes del país no se generen estos cultivos en monocultivo y se generen en grandes volúmenes y proporciones. Recuerden que Risaralda es el 0.012% de la extensión del territorio nacional. ¿Sí? Ah, no, 1.2% de la extensión total del territorio nacional. Risaralda. O sea que el otro 98.8% es país. Y ustedes creen que Risaralda es grande. El Quindío es el 0.006%. No alcanza ni siquiera a ser un 1%. Y lo vemos, y a veces dicen, uy, qué bueno ir al Quindío, pero usted el Quindío lo recorre en un día. Pero hay zonas donde usted simplemente tiene que andar 5 o 6 horas para llegar al sitio de destino. O sea, nosotros vemos lo de nosotros porque lo vemos con nuestros ojos, lo vemos como si fuera muy grande, pero resulta que es que en este país la explotación de tierras es muy diferente y los cultivos se desarrollan de manera muy diferente en otras regiones, ¿sí? Entonces, hablar en una zona, por ejemplo, como el Huila, o hablar en una zona como el Tolima, hablar de 1000 hectáreas, es hablar de un pedacito de nada, un pedacito de tierra. En cambio, a nosotros nos dicen 1000 hectáreas en Risaralda y los gamonales, los más ricos de todos, porque 1000 hectáreas es un infierno de tierra, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué zona es la que es más grande? ¿Tiene más hectáreas? Pues sí, es más grande. Vamos, busque ahí, usted está en el computador, abra una pestaña y diga, mapa de Colombia, mapa de división política de Colombia, y me dice cuál es el departamento más grande. Bueno. No, yo no le voy a ahorrar pereza, esa es perezosa. ¿Verdad? Ahorita miro, profe. Ahorita miro, la que más grande le va a aparecer es el Amazonas, pero tiene una región selvática. De las zonas más grandes está lo que es Meta, Bichada y Baupés, pero también tienen una zona grande de producción, de zona de protección ambiental, o sea, de bosque primario y secundario. Ya en zonas productivas estamos contando con lo que es Cauca. Valle no es el más grande, pero es la mayor despensa de frutas y hortalizas a nivel país.
y las zonas costeras. Algunos departamentos de costa son muy grandes y tienen muy buenas extensiones de terreno y en área productiva y tienen cultivos que están adaptados específicamente para esa zona, ¿sí? Ahí le respondí a María José, pues ya borro la pregunta. Sí, pero muchas gracias. Entonces, mire que aquí mismo lo dice en el documento, ya le respondo. Dice, estos cultivos, ya te respondo, producen degradación del suelo, aquí absorben solo los nutrientes que consideran necesarios, y el otro pierde fertilidad, ¿sí? De los nutrientes. La respuesta es de Camila, pues, a la pregunta, que igual también está ahí en el texto. Dime, ahorita sí, pregunta. En el valle no es donde está la mayor, bueno, ¿cómo se dice? No es donde viene Azúcar Manuelita. Azúcar Manuelita tiene una parte en el valle y tiene otra parte mucho más grande en el Cauca. El Cauca, y no sé si ustedes saben... No es directamente de... No solamente está en el valle, pero volvemos al cuento. Estamos hablando de que el valle de todas maneras tiene unas extensiones de terreno que sí son considerablemente grandes. Si ustedes me vuelvo y les digo, miran el mapa político de Colombia, aparecen los tamaños y el valle tiene unas extensiones relativamente grandes donde pueden sembrar, pero sí, o sea, la refinería de Azúcar Manuelita sí está en el valle, ¿sí? Pero los cultivos de Azúcar Manuelita no todos están en el valle, algunos de esos cultivos están en Cauca, ¿sí? Lo decía porque allá no es donde está el monocultivo de caña de azúcar. Sí, hay una parte grande y considerable en el valle de monocultivo de caña de azúcar, es cierto. Pero vuelvo y te digo, el Cauca, y por eso les iba a contar esto, que no sé si se dieron cuenta que hace unos años unos indígenas iban a coger a machete y a matar a los campesinos, al ejército, porque se estaba metiendo porque ellos querían recuperar unas tierras que eran de los ingenios y que el ejército estaba custodiando, porque los indígenas están reclamando la tierra que por herencia les correspondía a ellos, nadie está discutiendo, pero que hace muchos años el país vendió, comercializó. Acuérdense que, muchachos, tengan algo presente, el suelo colombiano, el suelo es del Estado, ¿sí? El suelo es del Estado. Ustedes son dueños de las propiedades o sus papás son dueños de las propiedades, pero el suelo es del Estado. Y el Estado podría hacer venta del suelo y del subsuelo en el momento que yo lo considere. Eso es una norma que existe hace muchos años para que ustedes tengan presente. ¿Sí? Pero eso es a nivel del mundo. En todo el mundo esa norma existe. Los países son dueños del suelo. ¿Sí? Ustedes son dueños de las propiedades. Ustedes son dueños de las propiedades, pero el suelo como tal es del Estado y el subsuelo es del Estado, y por eso el subsuelo, donde se hace minería, por eso es que las concesiones las hace el Estado y nosotros peleamos y nos da rabia, porque el Estado es el que es el dueño del subsuelo del país. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Bueno, listo. Pasamos entonces a policultivos o cultivos variados. Utilizamos varios cultivos en el proceso, utilizamos diferentes ecosistemas, utilizamos diferentes estratos de producción, producimos plantas albenses, producimos arbustos y producimos árboles en el mismo entorno. Entonces aprovechamos y producimos cosas. No, para nada. Los cultivos de madera, no, si no quiero poner Ferran, háblame bien. Ahorita hago pasta entonces. Me toca el almuerzo a mí, ya me dijeron. Bueno, ya lo regañaron. Sí, ya me dijeron que me toca el almuerzo. Bueno, entonces están los cultivos de maduración retardada, ¿sí? Son los cultivos que muchas veces no producen, usted los cosecha y después maduran. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso del aguacate, ¿sí? ¿Cuánto se demora el aguacate en producir? El aguacate empieza a producir aproximadamente a los 2 años y medio.
El fruto se demora más o menos entre 4 y 5 meses en llenar, pero usted lo corta y lo puede guardar hasta 4 meses antes de que madure. Nosotros ya lo que hacemos cuando tenemos un producto para nosotros es cortarlo en el momento antes de utilizarlo y lo dejamos madurar una semana. Pero en cultivos comerciales estamos hablando de que lo cosechamos y lo empacamos, lo clasificamos, lo embalamos, lo transportamos y puede llegar a un país entre 3 y 4 meses después, sin haber madurado por completo para poder ser consumido en otro país. Esto tiene que ver mucho con lo que dice acá, que es la aplicación del estileno o etileno, que es un gas que liberan algunas plantas para que implica o incide en la maduración. ¿Sí? Incide en la maduración. Bueno, Pero es que cuando uno los mete a la nevera no se mueran tan rápido. Por eso cuando ustedes lo meten a la nevera, ustedes lo que están frenando son ciclos. Por eso la gente mete los plátanos a la nevera, porque las bananas y los plátanos son los que tienen un ciclo de maduración por etileno, por liberación de etileno más amplio. ¿Sí? Entonces, es bueno que tengan en cuenta. Y el frío lo que hace es aletargar. Por eso también les dicen a ustedes que si quieren madurar un aguacate, cojan una bolsa de papel y metan un banano y un aguacate y el aguacate se madura, porque la liberación de etileno que tiene el plátano es muy amplia. No siempre funciona, pero bueno, igual lo pueden intentar. Bueno, y otro tipo de cultivo que tenemos son los que se desarrollaron hace más o menos, miren, lo desarrollaron los chinos hace X cantidad de tiempo, pero de manera de verlo como una opción productiva y una opción de cultivo, estamos hablando más o menos desde el siglo XIX, ¿sí? Entonces empezaron a hacer ¿qué? A utilizar la conductividad del agua, a utilizar la capacidad de dilución del agua y empezaron a poner nutrientes y empezaron a poner plantas, y esto fue lo que se denominó el inicio del proceso hidropónico. Entonces, las raíces están sostenidas sobre agua o tienen unas soluciones muy húmedas y las raíces No le está pidiendo permiso ir al baño. Vaya, bien pueda. Vaya, bien pueda. Entonces, esta parte de producción bajo niveles hídricos es lo que nosotros denominamos hidroponía. Las raíces van creciendo, se van desarrollando, van absorbiendo los nutrientes que están diluidos en el agua, los iones y los cationes y los aniones tienen un equilibrio en el proceso, o sea que hay una conductividad eléctrica regulada que permite que los nutrientes se absorban y se liberen de manera adecuada, y ya la planta crece y desarrolla. Se ha podido hacer hidroponía con hojas, con frutos, con tallos, aunque la de tallos y tubérculos no es la más eficiente, y por eso se vuelve al sustrato base, que es el sustrato suelo. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ahorita viene la tareita. Entonces mire la tareita. Yo a ustedes les voy a asignar un cultivo. Yo voy a decir, María José, por poner un ejemplo, y este no es el cultivo que le toca. María José me va a hablar de fresa. Natalia me va a hablar de mora. Braido me va a hablar de curúa. Entonces tienen que averiguar cuál es la taxonomía, el origen de la curúa, cuál es la morfología, los requerimientos climáticos para el desarrollo, cómo se propaga, si de manera sexual, si de manera sexual, todo lo que requiera para propagación, si hay que hacer escarificación, si hay que hacer una cosa u otra, las técnicas de cultivo, cómo se siembra, qué distancia, por qué método, si necesita tutor, si es un árbol, si tiene una época de crecimiento, al cuánto crece, al cuánto empieza a llenar el fruto, ¿sí? Todo lo que son que me identifiquen cuáles son las plagas y enfermedades
que puede presentar el cultivo de acuerdo a a la información que ustedes recolecten, y cuándo se hace cosecha y post cosecha de este. ¿Sí? Por eso les dije que la tareita no era cortica, la investigación que tienen que Va a hacer. tener entretenidos, profe. Sí, pero yo quiero que ustedes hagan una presentación bien bonita, bien chévere, bien agradable de cada uno de estos cultivos. Después las compartimos todas entre todos y ustedes quedan con una muy buena información técnica de los diferentes cultivos. Tienen que incluir ahí, ojo, mire, ahí habla de lo de... O sea que debemos hacerlo es en PowerPoint. Sí, preferiblemente en PowerPoint. Si no pueden, no sé quién no puede. ¿Alguien que me dice alguien si no puede? De pronto. Profe, yo, ¿Quién es yo? Profe, yo también. Caterine. Hola, Catherine. Listo, entonces ustedes me lo hacen en Word y me lo mandan antes para yo pasarlo a PowerPoint. Ah, bueno, profe. O sea, mejor dicho, ustedes hacen todo y yo se los vuelvo PowerPoint. Me comprometo para ustedes dos a hacer eso, pero para que tengamos una presentación de cada cosa. Pero tienen que hacer toda la investigación bien identificada, bien buscada, y las imágenes también las pueden descargar y me pueden decir en cuál diapositiva irían. ¿Sí? ¿Les parece? O sea, yo lo hago, pero ustedes tienen que pasarme toda la información, porque lo único que yo haría sería montar la información en el PowerPoint para que no fallemos ahí, pero igual, y yo después les envío la presentación que ustedes hicieron. La idea es que si se hagan PowerPoint para que todos conserven. Miren, muchachos, ustedes tienen dos procesos de aprendizaje. Uno es kinestésico por movimiento y el otro es visual. Lo que ustedes ven lo aprenden más fácil. Entonces la idea es que vean imágenes y vean textos que les permitan a ustedes aprender de manera más adecuada. ¿Claros? La próxima semana no habría clase porque aspiro y espero que todos estén inscritos en AgroExpo Futuro y participen de las charlas asignadas del día. Yo a ustedes ya les mandé el cronograma de actividades de AgroExpo Futuro para ese día, entonces aspiro y espero que ustedes asistan. Y si no, van tomando el tiempo para preparar la exposición, porque en 15 días, aleatoriamente, yo definiría o determinaría quiénes son quienes empiezan exponiendo. ¿Sí? Individual, le voy a poner una exposición a cada uno de ustedes. ¿Sí? A cada uno de ustedes les voy a poner una exposición y los voy a poner a hacer una pequeña y ligera investigación. Ojo, aparece muy fácil, busquen la información, por ejemplo, hay una página que se llama Infoagro, también en la página de Asofrucol encuentran muchos de estos cultivos, o en internet regular. ¿Cómo se llama la otra? Infoagro o Asofrucol. Encuentran cartillas técnicas de los Asofrucol. Ahí encuentran cartillas y manuales técnicos de los diferentes cultivos. O sea, sí les voy a pedir el favor de que, por lo general, yo siempre les doy toda la información, muchachos, pero esta vez sí quiero que ustedes me colaboren haciendo una pequeñita investigación. Creo que una pregunta. Dime. Citamos los lugares de donde busquemos la información. Si quieren. Igual, mire, muchachos, tengan en cuenta algo. Si en la presentación ustedes me ponen que en primavera se produce mejor, de una vez la exposición les queda mala. Porque en Colombia tenemos primavera. No tenemos estaciones. No hay estaciones. Exacto, no tenemos estaciones. Entonces traten de buscar que la información a lo menos sea para países tropicales. No, para países tropicales. No tiene que ser Colombia. Muy buena información aparece en páginas ecuatorianas y peruanas. Costa Rica tiene unos avances importantísimos también en materia de producción. México también. Y eso que México ya tiene estaciones en algunas zonas del país. Pero pues vuelvo y les digo, no necesariamente tiene que ser solamente información de Colombia. Les estoy diciendo que a lo menos tengan el detalle de leerse bien la información y no se les vaya por allá un otoño, primavera, verano, para que la información quede más
más creíble y más bonito, ¿sí? ¿Claros? Sí, señor. Sí, profe. Ahorita en Sí, un profe. ratico les envío el listado, de cómo quedó distribuido cada cultivo que les va a corresponder a ustedes. La mayoría son cultivos perennes. ¿Qué es un cultivo perenne? ¿Me recuerdan? ¿Cómo, profe? Profe, Que dura más de un año. Que duran mucho más de un año. Sí, exacto. La mayoría que les voy a mandar son de cultivos perennes, para que ustedes me hagan investigación de cultivos perennes. Y van a encontrar cultivos muy comunes. Les voy a poner yuca, les voy a poner café, les voy a poner la mayoría de los cultivos que se manejan en la zona, preferiblemente. ¿Sí? No les voy a ponerles una pimienta o un durián. ¿Sí? No me voy a poner a ponerles unos cultivos bien extraños porque sé que la información se reduce. Pero sí cultivos que ustedes conozcan, cultivos que para ustedes sean familiares y que puedan hacer una buena búsqueda de información y que yo sé que puedan encontrar en suficiencia. ¿Claros o no claros? Sí, profe, súper claro. Señor. Bueno, niños, básicamente eso era lo de la charla del día de hoy. El tema del día de hoy era esto, era esta presentación y esta información. ¿Se trajo queso? ¿Hay crema de leche? No necesitamos nada. Entonces, ya muchas gracias a todos ustedes por la atención, muchas gracias por la colaboración y la asistencia. Dios los bendiga. Necesito que me digan eh, si en algún momento necesitan algo de información adicional, me hablen. Yo tengo la información de todos los cultivos, les voy a mostrar. Ya no estoy compartiendo, pero voy a volver a compartir pantalla un segundo para que miren algo. No es que no tenga la información, pero profe, yo tengo una pregunta. dime. Usted dice que es una exposición, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, siendo el caso, entonces usted ya tendría los documentos, entonces usted nos haría el favor de compartir la pantalla y nosotros ya explicaríamos, ¿cierto? Ustedes mismos se pueden compartir la pantalla, yo les doy, No, yo si les no doy el sabemos. acceso. Y si no sabemos. Sí sabe. Profe, yo no he sido capaz. Bueno, entonces me la mandas a mí, yo la comparto contigo, no hay ningún problema. Pero no te enojes. No me enojé. Profe, ¿cómo le parece que se acuerda el trabajo de la vez pasada de las semillas sexuales que hice con el pimentón? ¿Sí, Piri? Ay, ya me están dando dos pimentoncitos, van chiquitos, verdecitos, más bonitos. Miren, muchachos, ya con... Ay, ¿qué cultivos tengo acá? Ya con aguacate, trufas, Profe, que ya con... maíz, es un tubérculo dulce. Aguacate, tomate, maíz, sachainchi, durazno, cebolla, plátano, soya, macadamia, mango, yuca, seguimos mirando aquí, maracuyá, lulo, el método Fukuoka, banano, caucho, stevia, granadilla. Profe, ¿por qué se le llama banano bocadillo? Lo llamamos así por el dulzor, pero realmente se llama bananito. Que bananito suena como pendejo, entonces la gente le gusta más bien llamarlo banano bocadillo. Profe, se imagina usted así todo rústico, todo fuerte, todo con el porte de ser y suena medio un bananito. Sí. No, pues si me molestan por mi perra. Ustedes han visto a mi perra es de raza purchangal, pero es muy tiernita. Nunca le he mostrado a mi perrita. Y yo la saco y todo el mundo me dice cómo se ve sexy, papi. Entonces, mire, todo esto, mire, está en la misma carpeta y tengo todo esto en cultivos, imagínense. Aquí hay presentaciones de todos los cultivos, de todas las variedades, de todo. Entonces,
irme ahí con ustedes, diciéndoles a ustedes, pues, entonces me queda como complicado, muchachos. No, profe, ya sabemos que no le podemos decir que no encontramos información. Sí, exacto. Yo sé que aparece porque es que, mire, matarratón, tengo hasta de pastos, cacao, plátano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado, pues, yo sé que la información que les voy a mandar es fácil de encontrar y ya es como ustedes la van organizando en la presentación, vuelvo y les digo, como ustedes organizan la información, es que, es que les queda mejor o no. Les presento mi chandón. Hija, mire, salude. ¿Esas son las orejas o le hizo dos colitas? No, son las orejas, las tiene así. Ella es Purchangal, pura chandosa de galería, yo la adopté. Pero es mi hija y entonces me veo muy masculino yo sacándola a ella con el collar morado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, muchachos, un placer haber hablado con ustedes, Dios los bendiga. En otra oportunidad seguiremos. Nos vemos en 15 días. Aspiro y espero vuelvo y les digo que la próxima semana todos ustedes se registren al proceso, ¿sí? Todos ustedes se registren al proceso y participen del proceso. Entonces, nos estamos hablando y cuídense mucho, ¿sí? Muchas gracias, profe. Bueno, niños, chao. Ahorita les mando, Gracias, profe. les mando la presentación, les mando la lista de distribución y les mando el enlace de esta videollamada que cuando la suba a YouTube. ¿Sí? Y la tarea. Sí, por eso la distribución de actividades. Bueno, Dios los bendiga y cuídense mucho. Igualmente, profe. Profe, que esté bien.